Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al capítulo final de Efecto Coronavirus. Durante 12 semanas, este programa nos acompañó a conocer las causas y consecuencias que dejó el COVID-19. En esta oportunidad, conoceremos los estudios que se están realizando para generar la vacuna del coronavirus. No se diga más e iniciemos nuestro programa. Esta noche en Efecto Coronavirus hablaremos de las diferencias que existen entre la pérdida de olfato y gusto por el COVID-19 y por una gripe común. Asimismo te explicaremos cómo diferenciar el coronavirus de una gripe. Nos fuimos hasta las calles de Valencia para conocer las impresiones de los ciudadanos acerca de la vacuna. ¿Sabe usted para qué sirve una vacuna? Aquí en Efecto Coronavirus te daremos la respuesta. Te contaremos los avances de la vacuna para el COVID-19 que se están realizando en Rusia, China, Universidad de Oxford y Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, detuvo la llegada del Coronavac a su país. Esta noche en Efecto Coronavirus te contaremos los detalles. Antes de comenzar, quiero mostrarles un material que habla de las diferencias de la pérdida de olfato y de gusto por el coronavirus y por una gripe común. La pérdida de olfato y gusto es uno de los síntomas frecuentes del coronavirus. De hecho, muchas autoridades de la salud lo incluyen en la lista de síntomas habituales. También la OMS, aunque según la organización los tres síntomas más comunes siguen siendo la fiebre, la tos y el cansancio. El caso es que un cambio brusco en la percepción de los olores o los sabores podría ser un indicador temprano de que tenemos COVID-19. Pero, ¿cómo distinguir esto de la pérdida de gusto y olfato que nos suele producir una gripe, un resfriado común o una sinusitis? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo. La alteración del sentido del olfato, clínicamente conocida como anosmia, y la del gusto, llamada disgeusia, se han observado tanto en pacientes graves y hospitalizados por COVID-19 como en pacientes con síntomas leves o incluso en individuos infectados pero que no presentaron ningún otro síntoma. Algunos expertos creen, de hecho, que la anosmia puede ser uno de los síntomas iniciales de COVID-19 y que por tanto identificarla al principio puede ser una buena manera de evitar la propagación de la enfermedad. En cuanto a las diferencias con la pérdida de olfato y gusto que suelen generar las infecciones respiratorias comunes, los investigadores europeos que estudiaron el tema dicen que son dos tipos de pérdida muy diferentes y que esencialmente la causada por el coronavirus tiende a ser más brusca y más grave. Muchos pacientes lo notan de una manera repentina porque no suele ir acompañada de la congestión nasal o el taponamiento que suele ocurrir cuando nos enfermamos de gripe o de catarro. De hecho, muchas personas con anosmia por coronavirus no tienen mocos y pueden respirar sin dificultades, o bien porque la anosmia empieza antes que otros síntomas o porque esos otros síntomas nunca se presentan. Por otro lado, la pérdida del sentido del gusto también puede ser más severa que en el caso de un resfriado y en algunos casos puede ser incluso total. Según un estudio reciente de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, algunos pacientes dijeron que ni siquiera podían distinguir entre lo amargo y lo dulce. ¿Y por qué ocurre esto? Pues todavía no se sabe con certeza, pero los investigadores sospechan que el virus afecta a las células nerviosas que están directamente involucradas en la percepción del olfato y del gusto. Ya sabes que la nariz y la boca son dos de las principales vías de entrada del coronavirus a nuestro cuerpo. Pues los científicos creen que el virus tiene una facilidad especial para colarse e infectar a esas células nerviosas especializadas de la nariz. Y lo mismo podría pasar con las células de la lengua, las papilas gustativas, donde están los receptores del sabor. Ahora, la buena noticia en todo esto es que en la gran mayoría de los casos, esta pérdida del gusto y olfato causada por el coronavirus es reversible. Eso sí, es un síntoma persistente que puede durar varias semanas. Según un estudio reciente en Italia, el 48% de los pacientes de COVID-19 con pérdida de olfato o gusto lo habían recuperado totalmente a las 4 semanas. El 40% había notado ya una cierta mejoría y solo un 10% reportó después de 4 semanas no haber tenido mejoría alguna o incluso haber sufrido un empeoramiento.
Esto significa que muchas veces esa alteración del olfato y el gusto puede durar más que la propia infección de COVID-19. Y eso en parte se explica porque algunas de las células que forman parte del tejido olfatorio de las fosas nasales viven entre 30 y 60 días. Es decir, que les puede tomar hasta 2 meses regenerarse una vez superada la enfermedad. En cuanto a las células receptoras gustativas, se regeneran aproximadamente cada 2 semanas. Así que es previsible que el gusto se recupere un poco antes que el olfato. Todavía hacen falta más estudios, pero algunos expertos están emocionados con la idea de que tal vez en el futuro la gente pueda hacer en casa pruebas de olfato y gusto con alimentos cotidianos como ajo, café, limones, sal o azúcar. Eso para poder identificar su anosmia y diferenciar entre un resfriado común o una gripe y el COVID-19. Bueno, las recomendaciones varían muchísimo de un lugar al otro y lo mejor es que consultes con tus autoridades locales. Pero, por ejemplo, aquí en Reino Unido nos aconsejan que si notamos un cambio brusco en la percepción de los olores o los sabores y no tenemos mucosidad ni ningún otro síntoma o una causa que lo explique, pues que nos autoaislemos durante 14 días. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si fue así, compártelo. Si experimentaste anosmia, cuéntanos en los comentarios cómo fue. Y nada más, suscríbete al canal si no estás todavía suscrito. Nos vemos por aquí. ¡Chao! Ahora que conocemos la pérdida de los sentidos por el COVID-19, conozcamos un poco más acerca de ellos. El COVID-19 no siempre se manifiesta de la misma manera. Ya habrás escuchado a alguien que solo sintió una gripe, otros que pierden el olfato, mientras cientos de miles de personas han muerto tras graves síntomas respiratorios. Es decir, el rango de síntomas que provoca el virus es muy variado. Por eso es especialmente útil una investigación de la Universidad King's College de Londres que logró identificar 6 tipos de grupos de síntomas, cada uno con variaciones en la severidad de la enfermedad. Los científicos explican que si se identifica el grupo de síntomas de un paciente, los médicos pueden predecir qué tan grave será o si necesitará o no ir al hospital y potencialmente salvar su vida con un tratamiento oportuno y a tiempo. ¿Pero cómo? Eso lo explicamos en este video. Para clasificar los 6 tipos de COVID-19, los investigadores analizaron los datos recopilados a través de una aplicación de 2.600 pacientes en Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Lo primero que encontraron es que todos los pacientes de la muestra presentaban 2 síntomas en común: dolor de cabeza y pérdida de olfato. Pero a partir de esos 2 síntomas, que son comunes a todos, encontraron otros que les permitieron establecer estos grupos de síntomas de COVID-19 y los organizaron de menor a mayor gravedad. El primer grupo, el COVID-19 se manifiesta como una gripe, pero sin fiebre. Los pacientes presentaron dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho. El segundo grupo, como gripe, con los mismos síntomas del primer grupo, pero sin dolor muscular y además con fiebre, ronquera y pérdida de apetito. El tercer grupo es el gastrointestinal. Los pacientes presentaron diarrea, además de dolor de cabeza, pérdida de olfato y apetito, dolor de garganta, de pecho, pero sin tos. Y a partir de aquí, en la clasificación de los científicos, los síntomas comienzan a ser más graves. El cuarto grupo, de nivel severo 1, presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho y fatiga. Además de todos estos síntomas, en el quinto grupo, es decir, el nivel severo 2, se añaden otros síntomas como confusión y dolor muscular. Y en el sexto grupo, nivel severo 3 y el último de la clasificación, se añaden síntomas como dificultad para respirar, diarrea y dolor abdominal. Los científicos también encontraron que pacientes en cualquiera de estos grupos pueden presentar erupciones en la piel. Pero la clave de esta clasificación es que permite rápidamente identificar quiénes van a necesitar hospitalización o ayuda para respirar con un respirador o con oxígeno. Por ejemplo, cerca de la mitad de los pacientes que tuvieron síntomas del grupo 6 terminó hospitalizado, en contraste con solo el 16% del grupo 1. Y muy pocos de los enfermos con síntomas de los grupos 1, 2 y 3, solo entre el 1,5% y el 3,3%, necesitaron asistencia respiratoria. Sin embargo, este porcentaje fue mayor en los grupos severos, donde entre el 8,6% y el 19,8% necesitaron de oxígeno o respirador. Con estos datos, los científicos desarrollaron un modelo que, combinando los síntomas, la edad,
peso y condiciones preexistentes pueden determinar en cuál de estos grupos se encuentra el paciente. Y esto les permitió calcular el riesgo que tiene un paciente de necesitar hospitalización y ayuda para respirar a los 5 días de haber presentado síntomas. Y lo trascendental es que esto permite actuar antes, porque según el estudio, los pacientes de COVID-19 suelen ir al hospital 13 días después de presentar los primeros síntomas, y eso puede ser ya demasiado tarde. En otras palabras, con el cálculo del modelo desarrollado por los científicos, se ganan 8 días que pueden ser muy valiosos. Si se cuenta ya con esta información, se puede incluso evitar la hospitalización con cuidados desde la casa. Por ejemplo, una de las autoras del estudio, la doctora Claire Steeves, dijo que se pueden monitorear niveles de oxígeno y azúcar de los pacientes en riesgo de hospitalización, asegurando que se mantengan bien hidratados. Es decir, darle al enfermo un tratamiento correcto y a tiempo y evitar complicaciones que pueden salvarle la vida. Bueno, en el informe del estudio que consultamos para hacer este video, uno de los investigadores decía que el análisis de los datos de los pacientes está siendo ahora mismo el arma más poderosa que tienen al alcance para luchar contra esta pandemia. Si te gustó este video, si te pareció útil, por favor compártelo, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos la próxima. Chao. Ahora es momento de irnos a las calles de Valencia para conocer las impresiones de los valencianos acerca de la vacuna del COVID-19. ¿Qué sabes sobre la vacuna para el COVID-19? Bueno, lo que sé es que la están preparando en la China, en Rusia y aquí en Venezuela. Tengo entendido que se está elaborando en Rusia, China y aquí en Venezuela. Lo primero que yo he escuchado sobre la vacuna es que los primeros que van a participar en esa vacuna son los médicos. Son los primeros que le van a colocar las vacunas, es el cuerpo médico, sea en salud, sea lo que se llama los doctores y las enfermeras. Entonces, ellos son los primeros que le van a colocar eso, y después que le coloquen a ellos esa vacuna, vendría para el público, para el pueblo, pues. Pero primero son ellos los que van a hacer como te digo, como conejilla de India, pues, como dicen ellos. ¿Por qué considera que es tan importante que se desarrolle pronto una vacuna para este virus? Oye, esperemos que así sea porque hay mucha gente que necesita tratamiento y han muerto bastantes personas en todas partes del mundo. Claro, para exterminar ese virus. Bueno, porque es importante porque de esa vacuna dependemos mucho la persona, la salud, sobre todo, como te digo, la salud entre los niños y sobre todo la salud entre las personas mayores, entre las personas adultas. Okay. ¿Confía en los procedimientos que se han hecho para el desarrollo de esta vacuna? Claro, yo confío. Primero en Dios y después, bueno, en la esencia de la persona que sabe que ellos son personas que están capacitados para hacer esas vacunas. Esperemos que sí y bueno, tengamos fe en Dios que así sea. Todo lo que sea avalado por la OMS. En la próxima parte hablaremos de la vacuna que está trabajando Venezuela. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más. Seguimos con más del capítulo final de Efecto Coronavirus. Quizás te has preguntado para qué sirven las vacunas. Es por eso que te damos un material acerca de su función. Los investigadores emplean métodos muy distintos para intentar hallar el antídoto contra el SARS-CoV-2. Uno de ellos consiste en vacunar a los pacientes con proteínas del virus inactivas e incapaces de reproducirse. Eso significa que primero las han descompuesto o reducido para después elaborar con ellas la vacuna, por lo que el paciente recibe una carga del virus inocua, aunque suficiente para que su cuerpo la reconozca como amenaza y fabrique anticuerpos.
¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Se trata de un método muy asentado y bien conocido por la industria farmacéutica que controla así todo el proceso de fabricación y desarrollo de la vacuna. Sin duda, esa es la principal ventaja. El inconveniente es que esos patógenos no pueden reproducirse de forma rápida y sencilla en el laboratorio, cada vez que se necesitan más vacunas. Erreger nicht einfach schnell nachproduziert werden könnten, sollte man mehr Impfstoff brauchen. Existen también las vacunas de subunidades que emplean otros virus activos pero no perjudiciales llamados vectores. En el laboratorio los científicos modifican esos virus genéticamente, añadiéndoles proteínas de la superficie del virus SARS-CoV-2. El resultado es un virus inocuo, aunque similar y capaz de inducir la misma respuesta inmunitaria que él. Nuestro sistema inmune reconoce las proteínas del SARS-CoV-2 y genera los anticuerpos correspondientes. La ventaja es que no hace falta prestar tanta atención a las medidas de seguridad como cuando se fabrican vacunas a partir de agentes patógenos completos. Los inconvenientes son que requiere demasiado tiempo y que hay que escoger vectores que no reaccionen a respuestas inmunes previas. Por último están las vacunas ARNM, que buscan que sea el propio cuerpo el que produzca las proteínas del virus. Para ello, los científicos identifican el ácido ribonucleico del virus, su código genético y lo inyectan. Una vez absorbido por el cuerpo, ayuda a las células a producir las proteínas del SARS-CoV-2. Estas no son nocivas, pero el sistema inmune reacciona produciendo anticuerpos y generando así inmunidad. La ventaja es que, además de ser mucho más seguras y estables que las vacunas con virus atenuados, también garantizan una mayor celeridad. El ARN se puede modificar relativamente rápido, con lo que las farmacéuticas advierten que en un breve lapso podrían tener listas millones de dosis de vacunas ARN, algo impensable en el caso de las vacunas con virus completos inactivos. Cada uno de los métodos presenta ventajas e inconvenientes, sin embargo, es importante no perder de vista ninguno de los tres. Es momento de empezar a conocer las posibles vacunas para combatir al COVID-19. Es por eso que nuestra periodista Angélica Barreno nos da los detalles de la vacuna que se está realizando en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que un organismo de investigación científica del gobierno de Venezuela encontró una molécula capaz de frenar el desarrollo y propagación del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. El anuncio lo hizo a través de una alocución transmitida por la señal de la televisora estatal venezolana de televisión. Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula el 100% el coronavirus. En referencia a esto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, señaló que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas habría iniciado 6 meses atrás el estudio de actividad biológica de las células infectadas por el COVID-19 que habrían sido sometidas a diversas concentraciones del principio activo identificado. La agencia de noticias rusa Sputnik develó que esta molécula es un derivado de ácido ursólico y presenta 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro. El presidente Maduro resaltó que esperan que la Organización Mundial de la Salud ratifique los resultados obtenidos, de modo que se pueda encarar mediante alianzas internacionales la producción masiva de esta molécula. Venezuela ha sido territorio de difusión del prototipo de la vacuna rusa Sputnik V. El anuncio lo hizo el Ejecutivo Nacional a finales del mes de septiembre, tomando por sorpresa a muchos. Informó que se importarían, gracias a un tratado bilateral con Moscú, un total de 3.000 dosis de la posible vacuna desarrollada por científicos rusos, las cuales se aplicarían en voluntarios y esto serviría como ensayo para la observación de sus efectos en las personas que las recibirían. El 2 de octubre arribó el primer cargamento al país y muchos científicos occidentales pusieron en duda la efectividad del fármaco, por la rapidez con la que fue desarrollado y distribuido y por no haber cumplido con todas las medidas de desarrollo a las que son sometidos los prototipos de vacunas internacionalmente.
El Ejecutivo Nacional informó que está preparando el terreno para que Venezuela sea de los primeros países en donde se distribuya la vacuna en la que ha estado trabajando China y mantener así la importación del Sputnik 5. Asegura que con esto buscan frenar la ola de contagios y demostrar lo que denominan su compromiso con la salud de todos los venezolanos. Para Efecto Coronavirus, Angélica Barrero. Así como Venezuela busca la vacuna, otros países lo hacen. ¿Podemos imaginar una vacuna debajo del arbolito? Una como regalo de fin de año es el deseo de muchos países que dependen de ella para volver a la vida que tenían previo a la pandemia de coronavirus. Al menos esa es la esperanza que se abrió luego de las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud. We will need vaccines, and there is hope that by the end of this year we may have a vaccine. ¿Esto es posible? ¿Podemos ilusionarnos con esta versión? ¿En qué se basa? Puede que sea porque, según un documento, a los médicos del Reino Unido se les pidió que planifiquen un esquema de vacunación masiva contra el coronavirus a partir de noviembre. Está la esperanza que el laboratorio Wockhardt UK en Gales comenzó a producir a riesgo la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esta vacuna aún se encuentra en fase 3 de los ensayos clínicos y aún no tuvo su aprobación. La estrategia de producir a riesgo apunta a tener la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible en caso de que se compruebe en la última etapa de los ensayos clínicos tanto su seguridad como su eficacia. De no cumplir con estos requisitos, las dosis fabricadas se desecharán. En las últimas horas, la vacuna fabricada en AstraZeneca produjo respuestas inmunes sólidas en grupos de adultos sanos de entre 18 y 55 años, lo que mejora las expectativas de hallar una fórmula definitiva. ¿Por qué? Porque estos resultados sugieren que el grupo más vulnerable a complicaciones graves y la muerte podría desarrollar inmunidad al COVID-19. Pero atención, las pruebas de inmunidad positivas no garantizan que la vacuna finalmente resulte segura y eficaz en las personas mayores. Eso no se sabrá hasta que se hayan analizado los datos completos del ensayo y que la misma Universidad de Oxford publique los resultados. Por su parte, desde Pfizer, que también desarrolla su versión de la vacuna, dicen que para una posible vacuna COVID-19, la Administración de Medicamentos y Alimentos exige que las empresas proporcionen 2 meses de datos de seguridad sobre la mitad de los participantes del ensayo después de la dosis final de la vacuna. En base a ello, estiman que para la tercera semana de noviembre la tendrían lista. ¿Qué pasa en Argentina? A pesar de las versiones a nivel internacional, en Argentina hay 3 ensayos de la vacuna contra el coronavirus y hay un cuarto producto que se fabricará en la Argentina en relación a la de Oxford. Desde el Ministerio de Salud se anunció que alguna de las que resulte aprobada se distribuirá masivamente en marzo y es posible que el personal de salud y los grupos de riesgo sean vacunados antes de fin de año. Yo creo que sobre el fin de año y principio del año que viene empezamos a vacunar. Queremos que la vacunación sea muy masiva, sea gratuita y por supuesto que esté disponible cuanto antes. Una de las vacunas que se produce en Argentina se encuentra en el laboratorio ELEA, que ha logrado una alianza con su par chino Sinopharm. El ensayo clínico está en fase 3 y busca reclutar 1.500 voluntarios sanos de 18 a 85 años, ya que hasta el momento se han prestado a esta fase de investigación solo 1.500 personas. Se estima que para marzo de 2021 estará disponible para toda la población. Esta es la vacuna desarrollada por la empresa Sinopharm, que se asoció con nosotros para poder llevar adelante un estudio clínico de una vacuna inactivada, que hoy en día está corriendo en la Argentina. Esta vacuna es la más tradicional de todas las vacunas, es una vacuna inactivada. Esto quiere decir que dentro de esta jeringa
hay restos de virus que está inactivo, que fue inactivado químicamente, digamos que el virus está muerto. Esta es una vacuna que si se demuestra su perfil de seguridad y eficacia, va a ser muy similar a varias de las vacunas que ya están en los calendarios de vacunación y son las vacunas inactivadas. La ciencia no se detiene. En los últimos días, investigadoras del INTA y del CONICET lograron neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos VHH derivados de llama y anticuerpos IgY derivados de la yema de los huevos de la gallina. Normalmente la yema o la usamos para kit diagnósticos o la podemos usar para neutralizar la infección viral en el área digestiva, digamos, porque ya sabemos que el coronavirus infecta al área digestiva también, en menos cantidad, pero podría ser utilizado. De hecho, ya se está probando un producto en Europa que se consume, una pasta que se consume a base de estos anticuerpos derivados de yema. Los ensayos de neutralización llevados a cabo tanto con pseudovirus como con el virus salvaje confirmaron que estas moléculas inhiben la infección viral provocada por el SARS-CoV-2. De él pueden desprender tratamientos innovadores contra la enfermedad del COVID-19 y sirven como complementos a las vacunas y otros métodos disponibles. Para Navidad o Año Nuevo aún no sabemos si al menos los más vulnerables ya podrán vacunarse, pero sí se conoce que los principales laboratorios avanzan en las pruebas e incluso se arriesgan a perder la producción en caso de que algo falle antes de que se vacune en masa. Todo en pos de poner fin a esta vida en pandemia. Ahora nos vamos hasta Rusia, y es que en ese país llevan meses buscando la vacuna del COVID-19. Rusia tiene previsto comenzar a suministrar a América Latina en diciembre próximo el proyecto de vacuna contra el coronavirus Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya, anunció hoy el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kirill Dmitriev. Consideramos que ya en diciembre podremos comenzar los suministros a América Latina. En diciembre produciremos decenas de millones de dosis. Parte de las vacunas las produciremos en noviembre y los suministros se volverán muy activos en enero, aseguró en una conferencia telemática dedicada al fármaco. El funcionario ruso, quien comentó a mediados de septiembre a EFE que Rusia quiere vacunar a todo el continente latinoamericano contra la COVID-19, señaló que América Latina es un socio importantísimo. Se trata de países con los que nos entendemos bien. Vamos a producir la vacuna en Brasil con la compañía União Química. El mercado brasileño es de importancia crítica para nosotros. Vamos a hacer allí pruebas clínicas. Próximamente anunciaremos acuerdos con Argentina y Perú, además de los ya existentes con México, Brasil y otros, dijo. Aunque garantizó que Rusia podría suministrar grandes cantidades en diciembre gracias a que el fármaco se producirá en la India, Brasil, Corea del Sur y la China, mucho dependerá de las regulaciones locales. Trabajaremos con los reguladores para obtener rápidamente los permisos, para lo cual es importante que los reguladores utilicen los datos de los estudios clínicos realizados en Rusia, Emiratos Árabes y la India, afirmó. Dmitriev defendió la vacuna Sputnik V al señalar que las 16.000 pruebas efectuadas en el marco de la fase 3 de los ensayos clínicos prueban una efectividad muy alta de dicha vacuna. Venezuela fue el primer país de América Latina en recibir un lote de 2.000 dosis de la Sputnik V a principios de octubre, con el fin de participar en la última fase del desarrollo del fármaco ruso. Es hora de hacer nuestro segundo corte comercial. Ya venimos con más.
Seguimos con más de efecto coronavirus. China, lugar donde se originó la pandemia, lleva desde hace tiempo buscando la vacuna a este virus. A continuación, te damos los detalles. Sinovac abre sus puertas a un grupo de prensa extranjera y presenta así al mundo su vacuna que podría comercializar a principios del año que viene. Recién estrenadas estas instalaciones en Pekín, donde ya se empaquetan las 2 inyecciones de Coronavac, esta vacuna inactivada y que debe suministrarse con un intervalo de entre 2 y 4 semanas entre una y otra. No hay fecha concreta para su comercialización, pero eso sí, ya vemos esta cadena de embalaje. Desde estas instalaciones nuevas de Pekín se prevé que salgan 300 millones de unidades cada año. Destacan que es segura para la salud porque de las decenas de miles de personas mayores de 18 años que la han probado, muy pocas tuvieron reacciones alérgicas, fatiga o un proceso leve de fiebre, y ha resultado efectiva incluso ante cepas de otros países como la que hay en España, han dicho. En su última fase de experimentación ha llegado a Indonesia, Turquía, Brasil y Bangladesh, y en Pekín desde junio ya se han vacunado personas que tienen un alto riesgo como médicos o los que tienen que viajar al extranjero. Su precio dependerá de la negociación con cada país que desee adquirirla, han explicado, y en China algunas fuentes hablan de unos 70 euros por unidad. La otra vacuna china que podría estar lista antes es la desarrollada por el Ejército y la empresa CanSino. Seguimos con el recorrido informativo, y es que en la Universidad de Oxford se está trabajando día y noche para encontrar la vacuna al COVID-19. Buenas noticias para la tercera edad, uno de los grupos más vulnerables ante la COVID-19. La vacuna contra el coronavirus que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca genera una fuerte respuesta inmune tanto en adultos jóvenes como en personas mayores y ancianos. Así lo reveló este lunes el diario Financial Times. La publicación habría tenido acceso a 2 personas familiarizadas con estos estudios, quienes revelaron que la vacuna genera anticuerpos en todos los grupos etarios. También producen las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas. Según el Financial Times, los investigadores están especialmente animados por la respuesta inmune que genera la vacuna entre las personas mayores. La edad es el principal factor de riesgo de la COVID-19, dado que el sistema inmunológico se debilita con el tiempo, por lo que este grupo es el que más necesitará protección contra el coronavirus. Los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca están en la fase 3, la etapa final, tras la que se conocerá con exactitud si la fórmula es segura y si realmente es eficaz en la prevención de la enfermedad. Tras los ensayos, la vacuna necesitará el visto bueno de los reguladores antes de ser aplicada masivamente. Es interesante conocer todos los estudios que se están realizando para combatir al COVID-19, pero en Brasil, el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, detuvo la llegada del Coronavac a ese país. Jair Bolsonaro sigue manteniendo posturas muy controversiales respecto al coronavirus. Tras haber minimizado la enfermedad y recomendar tratamientos polémicos como la hidroxicloroquina, la semana pasada el presidente brasileño intentó vetar la vacuna china Coronavac. Esto apenas 24 horas después de que el Ministerio de Salud anunciara un acuerdo para adquirir millones de dosis. Vía Twitter, el mandatario dijo que su país no sería conejillo de Indias y que no justificaba el desembolso. Además, se refirió a la iniciativa como la vacuna china de João Doria. Y es que la Coronavac es desarrollada en Brasil por Sinovac en asociación con un instituto vinculado al estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, João Doria, es un importante rival político de Bolsonaro. Tras una reunión con los 27 gobernadores del país, el gobierno federal había llegado a un acuerdo con el estado de Sao Paulo para comprar 46 millones de dosis que serían administradas a partir de enero, una vez que se hubiese probado su seguridad y efectividad. Pero Bolsonaro cambió de idea. A vacina está descartada, toda y cualquier. Ela tem que ter uma... Hubo una distorsión por parte de João Doria con respecto a lo que dijo. Tiene un protocolo de intenciones que yo cancelaría si él lo firmaba. Ya lo hice cancelar. Yo soy el presidente, no comparto mi autoridad. Sobre todo porque estaría comprando una vacuna que no le interesa a nadie. Fiz as contas, mas uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. Y así le respondió Doria.
Butantan producirá 46 millones de dosis que se pondrán a disposición del PNI a finales de año. Si su incorporación al PNI se produce como está previsto, estas vacunas estarán listas para ser distribuidas en todo el país. En caso contrario, también estarán disponibles, lo que es una cuestión de financiación. En ese momento es una cuestión crítica porque obviamente estas vacunas tienen un costo. Nesse momento, que é uma questão crítica, porque obviamente que essas vacinas têm custo. La vacuna ha sido probada en la fase 3, la fase final, en miles de voluntarios en 6 estados del país, incluyendo el de Sao Paulo, el más afectado por la pandemia, y que además clama por la obligatoriedad del tratamiento, una postura que Bolsonaro no comparte. Todas y cada una de las vacunas son descartadas. De haber una validez de la autoridad sanitaria y una certificación de la Anvisa también. La gran mayoría de los gobernadores regionales criticaron el veto presidencial al considerar que se trata de una decisión electoral. Tras la polémica, la Agencia Reguladora de Brasil en materia de salud autorizó el viernes la importación desde China de las vacunas. Y el tema de la obligatoriedad podría llegar al Supremo Tribunal Federal. La llegada de este virus creó lazos en la distancia y rompió paradigmas, y juntos podemos salir de esta enfermedad. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China. Y se esparció por todo el mundo. Y había pánico en las calles y los gobiernos no sabían qué hacer. Y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones. Y la economía se derrumbó. Y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina. Una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que, ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo 3 cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba, porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros, pero sobre todo tenemos que ser más humanos y empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias por todo lo bueno que está pasando, porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. Amigos, llegamos al final de esta edición. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo y juntos saldremos de esta. Buenas noches, hasta pronto.